y amigos, la honra y la gloria es para nuestro Dios, que estamos delante de su presencia. En la casa del Señor, desde la casa del Señor bendecimos a todos los que vienen en el nombre del Señor. Vamos a ir a la lectura de la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 3, del versículo 1 al 9. Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque tampoco no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica para sí mismo. Así que como Él es puro, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo. Como Él es justo, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Padre celestial, te damos la honra y la gloria. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu plan perfecto de redención. Gracias, Padre celestial. Oh, gloria a Dios, sabemos, mi Dios santo, que hay una esperanza en nuestro corazón, Señor, que no viene de nosotros, sino que viene de ti, del dador de la vida, del creador del universo, aquel que construye todo, Señor, aquel que repara todo, Señor, aquel que hace nuevas todas las cosas, Señor. Señor, prepara nuestra vida y corazones, Señor, para que seamos, Señor, que podamos corresponder a esta palabra, Señor. Que tengamos hambre y sed de justicia, hambre de conocerte a ti, Señor, hambre de conocer a ese Dios a quien servimos, mi Dios santo. Oh Dios Padre celestial, es importante, mi Dios, que cada día nos acerquemos, Señor, confiadamente ante el trono de justicia, ante el trono, Señor, de rectitud, Señor. Padre celestial, que seamos, Señor, valientes, Señor, en ti, Señor, pero no con nuestras fuerzas humanas, sino con la fuerza que viene de ti, Señor. Danos, Señor, la sabiduría, no humana, sino espiritual, conocer tu corazón, Señor. Y háblanos, Señor, de manera que podamos ser edificados en tu palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El tema de esta noche, mis hermanos, es llamados hijos de Dios. Mis hermanos, cuando nacemos se nos da un nombre. Aunque a veces nos preguntan cómo te llamas, ¿verdad? Y a veces uno dice, bueno, yo no me llamo, me llaman, ¿verdad? Entonces, y ese nombre es para identificarnos. Tenemos una identidad. Es más, ahora en día se usa una identificación para documentar quiénes somos y cuál es nuestro nombre, y así se nos identifica. Pues el apóstol Juan habla acá a la iglesia, al pueblo del Señor, y le dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y cuando habla de ese amor, está hablando del regalo más hermoso que Dios Padre nos dio, que fue a su Hijo amado. Dios ha amado al hombre, mis hermanos, desde que lo formó, desde que lo hizo. Cuando Dios hizo al hombre, mis hermanos, no solo era su mejor creación, sino que era su Hijo.
no hizo simplemente un hombre humano, hizo un hombre espiritual, hecho y derecho, conforme a la voluntad de Dios, porque dice que era conforme a su imagen y semejanza, en carácter, en conocimiento, en amor. Pero mis hermanos, pero vemos de que la misma palabra lo dice, que Dios había hecho un jardín, había hecho algo hermoso, mis hermanos, como un padre, una familia cuando van a hacer un hijo, sobre todo el primero prepara todo para que lo tenga todo y no le falte nada. Y tenía todos los privilegios, pero tenía responsabilidades también. Pero vemos de que Dios le dio los llamados albedrío, libertad, decisión de tomar lo que quiera. Y mis hermanos, y ellos, este hombre y esta mujer llamado Adán y Eva, tomaron la decisión incorrecta. Y todos sabemos las consecuencias. Imaginémonos, mis hermanos, y siempre lo he dicho, lo voy a decir, no hay nadie más que ame como Dios. Pero su palabra, Él no la va a quebrantar. Él les puso las reglas y las leyes y las ordenanzas tal como que debían de ser para que la bendición no se detuviera. Pero ellos decidieron no escuchar la voz de Dios, sino que la voz de Satanás. Ahora no importa, ellos la escucharon a través de la serpiente. Ahora es importante que usted y yo, cuando escuchemos el mensaje de Dios, sea de parte de la palabra del Señor, que sea de la Biblia, las Sagradas Escrituras, y que a través del Espíritu Santo podamos interpretar cuál es el propósito de ese mensaje. Ellos decidieron escuchar a la mujer, escuchó a la serpiente, y la mujer escuchó, Adán escuchó al hombre. Al final, mis hermanos, fueron decisiones que ellos tomaron. Porque si Eva decidió comer, y si Adán después, cuando culpa a la mujer también, la mujer que me diste, al final cuando Dios sentencia le dice, ¿por qué obedeciste a la voz de tu mujer? Le dice en el capítulo 3. O sea que si Adán no hubiera obedecido a ella, hubiera mantenido la palabra que Dios le había dicho, que su padre, que su creador. Pero vemos los resultados, las consecuencias. Por eso que, mis hermanos, si usted como yo y somos hijos de Dios, tenemos que tener mucho cuidado de lo que hacemos en nuestro diario vivir. Porque todo lo que hacemos, mis hermanos, si es bueno, es para la honra y la gloria de Dios Padre. Y si hacemos algo que no es lo correcto, estamos avergonzando a nuestro Dios y Salvador, a nuestro Creador. Ahora vemos que las consecuencias de ellos, literalmente viene Dios y los saca de ese lugar que había preparado. Solo imaginémonos, ¿usted cree que a Dios Padre no le dolió haber sacado a ese hombre y a esa mujer que la había creado? Porque les amaba. Todo lo había hecho con el poder de su palabra, los cielos, la tierra y todas las cosas que existían. Pero lo más valioso que tenía era al hombre quien había formado. Con su amor, con sus manos, le dio el soplo de vida. No solo le dio una vida física, sino que le dio la espiritual, que es la relación entre Dios y el hombre. Y todos heredamos ese pecado, mis hermanos, que fue la muerte espiritual, la separación de Dios. Pero volviendo al mensaje, al tema principal, ahora el apóstol Juan, habla y dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Y cuál amor es? Porque no podemos comparar. A veces, mis hermanos, hablamos de amor en este mundo y todo lo que existe en este mundo. Si viene fuera de Dios, eso no es amor, eso es conveniencia o es placer o cualquier cosa, porque son cosas efímeras, son cosas momentáneas que ahora están y mañana no están. Es más, el hombre sin Dios es temporal en esta tierra también, mis hermanos. El alma, el espíritu que habita en nosotros, esa es la que Dios Padre mandó a reconciliar a través de su Hijo amado, para que no se pierda la obra, mis hermanos, que Dios ha hecho en nuestra vida. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Qué bonito suena ser llamado hijo de Dios. Pero qué responsabilidad es llenar ese espacio, ser llamados hijos de Dios. Adán era el hijo de Dios. Adán, Dios le había puesto el mundo en sus manos. Le había puesto el planeta, él era el dueño de todo. Pero desobedeció y lo perdió todo. Y no solo eso, la tierra entró bajo maldición. Crecieron cardos y espinos, mis hermanos. La tierra, mis hermanos, ya no producía como producía antes. Los animales se volvieron feroces y salvajes porque se descontroló el ambiente, el sistema. Porque al hombre que Dios había creado y formado, mis hermanos, había desobedecido al mandato de Dios. Ahora es bien importante, mi hermano y amigo, que escucha esta palabra. Dios es el creador de la raza humana, pero ahora no todos son hijos de Dios.
Porque al hombre desobedecer a Dios, siguieron siendo creación en cuerpo y carne, pero ya no hijos de Dios. Ya no hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado mató al hombre espiritualmente, lo separó de Dios, ese contacto, porque el hombre decidió hacer amistad con el mundo, decidió hacer relación con el enemigo de Dios, que era Satanás, aquel que había tratado de traicionar a Dios en los cielos y fue derribado. ¿Y con qué se decidió desquitar Satanás? Destruyendo a lo que más Dios había amado y formado, que era al hombre conforme a su imagen y semejanza. Entonces vemos de que ahora, ser llamados hijos de Dios, hay una gran responsabilidad. Porque la mayoría de personas dice, todos somos hijos de Dios, somos creación de Dios, mis hermanos. A Dios, que le hubiera costado ver acabado con todos, como cuando dice Génesis, que le había dolido en su corazón cuando el hombre había fallado. Pero Él decidió no echar a perder lo que había hecho desde antes, pero a restaurarlo a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Dice, por eso somos llamados hijos de Dios. Dice, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Es importante, mis hermanos, que ahora vemos la diferencia de que el mundo no nos conoce a nosotros, cuando en realidad usted y yo andamos conforme a la palabra del Señor. Ellos van a ver que hay una diferencia entre ellos y nosotros, que nosotros tenemos que hacer. Entonces, y el ser llamados hijos de Dios es muy hermoso, pero hay una gran responsabilidad, que tenemos que andar como Él anduvo. Mis hermanos, dice, y Jesús dice también en el capítulo 1 del libro de Juan, en el versículo 12 y 13, dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, mis hermanos. Ahora vemos que ahora sí, cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, volvemos a ser hijos de Dios, no carnales, sino espiritualmente. Porque ahora carnalmente Dios lo permite y el hombre se reproduce pues con la mujer. Somos reproductores, pero están naciendo personas con vida físicamente, pero con una relación espiritual separada de Dios. Dice, más a todos los que le recibieron, hablando de recibir a Jesucristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad. La palabra potestad es derecho de ser llamados hijos de Dios. Aquí nos confirma la palabra de lo que el apóstol Juan está hablando en la carta, y dice, y no de voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. Ahora vemos que somos engendrados no de la carne, sino por el Espíritu Santo. Somos hijos de Dios espiritualmente. Y dice el versículo 2, ya volviendo, mis hermanos, a la carta, dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Lo que quiere decir, mis hermanos, que usted y yo vivamos en pureza y en obediencia para Dios. Porque el Señor quiere que nos mantengamos separados para Él. Porque Él ha prometido muchas veces que Él viene por su iglesia, viene por su pueblo. Habla muchos ejemplos, mis hermanos. Habla del mayordomo fiel que cuida su casa. Habla del mayordomo infiel. Habla de las 10 vírgenes, que las prudentes y las imprudentes. Habla de los labradores también prudentes y de los imprudentes. Pero siempre se está refiriendo Jesús de que siempre va a haber un remanente poco, pero van a ser fieles al Señor, que van a estar preparados para la venida del Señor. Y por eso Él dice de que ahora que somos hijos de Dios, aunque no se ha manifestado que Cristo no ha regresado nuevamente por su iglesia, porque Él ya vino una vez. Cuando vino, nació y murió, mis hermanos, en la cruz para darnos vida eterna, pero luego ha de venir. Cuando Él se manifieste, quiere decir que usted y yo tomaremos ese cuerpo ya no físico, el cuerpo espiritual, ese cuerpo celestial, ese cuerpo que tenía Adán y Eva antes de desobedecer a Dios, el cual usted y yo todavía no tenemos completamente. Por eso que necesitamos todos los días alimentarnos con la palabra del Señor. Todos los días, mis hermanos, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la lectura, nosotros tenemos que usar como ese repelente
adelante, mis hermanos, para que todos los ataques del enemigo, todo plan perverso de Satanás sean desactivados y nosotros rechacemos en el nombre de Jesús toda pereza, todo miedo, todo temor, mis hermanos, todo desánimo, todo lo que no viene de Dios, porque el trabajo de Satanás es desenfocarnos de la venida de Cristo y que tomemos la voluntad carnal, porque sabe que la carne es muerte, dice. Si deleitamos la carne es muerte, mis hermanos, pero en Jesucristo la voluntad esa es vida y vida eterna. Desde que el hombre nació, mis hermanos, ya después de Adán está establecido que el hombre muera una vez y después del juicio físicamente vamos a morir. Ahora el enfoque suyo y el mío no es carnal, ya es espiritual, mis hermanos, porque sí o sí nos vamos a ir de este mundo, sino que esperamos una patria cuyo arquitecto no la ha construido ningún hombre, sino el Hijo de Dios. Seremos semejantes a Él cuando Él se manifieste, cuando Él venga en su totalidad. Pero mientras tanto, estamos conectados a través de su palabra. Estamos conectados a través de su presencia, a través de la comunicación, mis hermanos. Pero necesitamos conocerle. ¿Y cómo le vamos a conocer? ¿Cómo conocemos a una persona? Compartiendo, hablando, comunicándonos, mis hermanos, conociendo el uno al otro, preocupándonos. Conocer a esa persona, cuando alguien nos interesa, preguntamos quién es, a qué se dedica, qué le gusta, cuáles son sus deleites, sus placeres. Pues nosotros necesitamos conocer a Dios, quién es nuestro Padre, quién es nuestro Señor y Salvador. Y ya luego sigue diciendo el apóstol Pablo, motivando a la iglesia que se mantenga firme, hablando por ese amor, que valoren ese amor y se mantengan firmes, el cual es para nosotros también. Todo aquel que tiene, dice, que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo. Así que como Él es puro, nosotros tenemos que ser puros, mis hermanos. Se purifica a sí mismo así como Él es puro. Hermanos, cuando usted y yo estamos esperando algo muy importante, estamos preparados. Cuando vamos a viajar de un país a otro, no solo hay que tener un ticket, hay que tener en qué viajar, si es vehículo o un avión, hay que tener el ticket preparado, hay que tener el pasaporte preparado, pero han sucedido sorpresas que a última hora nos dicen, no, usted no puede viajar, no están llenos sus papeles, no están completados y tienen que hacerlo. Y se da cuenta que ahora en día muchos nos han pasado, como no estamos acostumbrados a la tecnología, y nos detienen y nos cuestan esos procesos porque no estamos preparados, no estamos al alcance todavía. Cuanto más no son para las cosas del Señor, que no es un viaje aquí en la tierra, sino que es a la patria celestial en el cielo. Y entonces nuestra identidad tiene que ser celestial también. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica. En pocas palabras, decir, iglesia, si ustedes lo están esperando a Él y quieren ir al cielo con Él, purifíquense, manténganse santos porque Él es santo. La palabra dice ser santo porque Él es santo. Y el que es santo, que se santifique más, dice. Y el que está puro, que se purifique más. O sea, nunca está de más, mis hermanos. Las cosas buenas nunca están de más. Vivir para el Señor. Entonces vemos y dice el versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pero aquí está hablando de la palabra del Señor, mis hermanos. Estoy violando su palabra, estoy violando sus mandamientos. Quiere decir que estoy interfiriendo mi relación con Él. Me está deteniendo la entrada, el viaje con el Señor. Estoy violando las reglas. Y si violamos las reglas, hermano, va a haber unas consecuencias. Si en esta tierra hay consecuencias de no hacer las cosas bien, cuánto más, mis hermanos, esta es la decisión. Ahora quizás es fácil, mis hermanos, de que la raza humana, nosotros, por no hacer la voluntad de Dios, culpemos a Adán, culpemos a Eva, culpemos a nuestros padres, culpemos a los primeros cristianos. No, hermano, el Señor le ha dado la decisión tanto a usted como a mí de querer hacer lo que queramos, pero nosotros somos responsables de las consecuencias que vengan a nuestra vida. Amén. Hermanos, entonces, si el Señor es fiel y verdadero y su palabra es verdadera, entonces tenemos que pegarnos a lo bueno y a lo correcto. No va a ser fácil, pero depende qué queremos hacer nosotros con nuestra vida. Él nos ama, pero más de lo que Él nos ama, no nos va a obligar a que le amemos. Él ya hizo la obra perfecta en la cruz. Tenemos que vivir para Él, separado de Él, alejado de aquellas cosas que nos separan de Él. Entonces vemos, mis hermanos, de que la palabra del Señor dice que la ley de Dios, y no podemos violar la ley de Dios, mis hermanos.
Y dice el versículo 5, y sabéis que el que apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. ¿Y quién fue el que apareció para quitar el pecado? Fue Cristo. Y volvemos también al Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 29. Ahí nos dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Él apareció para quitar los pecados. Entonces usted y yo no puede decir si yo soy hijo de Dios. No, mis hermanos, no podemos estar alejados de Él. No podemos practicar las cosas del pecado. Ahora lo que dice, hermano, cuando hablamos del mundo, la Biblia aquí no está hablando del planeta Tierra, está hablando del sistema del mundo. El sistema del mundo. No podemos caer, ser complaciente con lo que los demás hacen, mis hermanos, que no agradan al Señor. Vivimos para agradar al Señor porque Él dio la vida por nosotros. Entonces dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, mis hermanos. Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y estamos en este mundo, mis hermanos, pero no para hacer las cosas de este mundo. Jesús oraba en el capítulo 17 de Juan y en el versículo 14 al 16 dice Jesús, yo les he dado tu palabra, o sea, el plan perfecto de salvación dice, yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció, o sea, a los discípulos, a los que le servían a Él, porque no son de este mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces vemos de que tenemos que identificarnos como hijos de Dios, que si rechazaron a Jesús, mis hermanos, nos van a rechazar a nosotros. Por eso tenemos que ser claros, mis hermanos, de que si ahora hemos decidido seguir a Cristo, hay gente que nos va a criticar. ¿Por qué te metiste a eso? Ahora no me digas que tú crees también en eso. Mis hermanos, la gente siempre se va a meter en todo. Si estás soltero, te critican. Si te casaste, te critican. Si no tienes casa, te critican. Si te compraste una, te critican. Entonces, todos nos critican, pero tenemos que hacerlo para el bien de nosotros y sobre todo en la relación espiritual con el Señor. A Jesús, ¿qué nos dijeron de Él? Muchas cosas malas, y Él dijo, si hacen esto con el árbol verde, ¿qué no harán con el seco? Entonces, si no aman a Jesús, no nos van a amar a nosotros. Nos ven como religiosos, nos ven como extraños, porque ellos quieren que nosotros hagamos lo que ellos andan haciendo, mis hermanos. Dice, si el mundo los aborreció porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Y mire lo que dice Jesús en el verso 15. No ruego que los quites del mundo, hablando de este planeta, sino que los guardes del mal. Y dice el 16, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo, pero sí que lo guardes del sistema, mis hermanos, de las cosas que se practican, de las cosas que ahora a las buenas le llaman mala, a las malas le llaman buena. Los valores se han perdido, mis hermanos, los jóvenes le pierden el respeto a los padres a los hijos, y es un descontrol de cabeza. Ahora los hijos mandan más en la casa que los padres. Hay un descontrol porque se ha sacado a Dios de los corazones. Los padres no honran a los hijos, ni los hijos a los padres. ¿Por qué? Porque no hay un modelo en los hogares, no hay un modelo en la sociedad. Vemos también en los gobernadores no temen a Dios, los gobernadores no aman al pueblo, hermano, aman sus intereses personales y no aman al pueblo. Entonces el pueblo se vuelve también odioso, se vuelve vengativo y no hay paz de ninguna forma. Por eso Cristo vino para deshacer las obras del diablo en tu vida y en mi vida, y que vivamos para Él, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Estoy en este planeta Tierra, pero no estoy para hacer las cosas que ellos hacen, en pocas palabras. Y dice en el versículo 17, luego del capítulo 17, se dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahí tenemos que mantenernos, mis hermanos, santificados en la palabra del Señor. Ese, mis hermanos, es el plan perfecto, la palabra del Señor, para vivir en obediencia, para vivir en santidad, mis hermanos. Y dirá, ¿qué difícil es? Sí, es fácil. No es fácil, es duro. Pedro le dijo, Señor, dura es tu palabra, ¿quién la podrá llevar? Y el Señor le dijo, porque le dijo, miras, muchos están yendo. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Te quieres ir tú también? Como dice, eres libre, ¿no? ¿Y qué dijo Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Si solo en ti hay palabra de vida eterna. Mis hermanos, vida eterna en Cristo Jesús.
La honra y la gloria sea para Él. Y continuamos, mis hermanos, y luego dice en el versículo 6 de Primera de Juan, capítulo 3, todo aquel que permanece en Él, hablando en Jesús, en su palabra, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. O sea, no tiene ni idea. ¿Y por qué quiere decir? Porque muchos dicen, no, yo soy hijo de Dios. Pero aquí la palabra que estamos viendo nos está diciendo lo contrario. Mis acciones, yo puedo decir que tengo que ser un oficio, pero si a la hora usted de ponerme no hago nada, entonces el nombre quedó solo por decir, pero no le doy valor al nombre. Ahora, si somos llamados hijos de Dios, tenemos que vivir y actuar como hijos de Dios, conforme su palabra. Entonces vemos que aquí dice de que tenemos que permanecer en Él y no pecar, sino que vivir en obediencia. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, mis hermanos, aquí me está diciendo la palabra, Israel, como tú te comportas, como tú actúas, eso es lo que eres, no lo que tú me estás diciendo. Ahora, el tema principal dice, llamados hijos de Dios, ¿no merecemos ese nombre? Ese nombre será quitado, será borrado. Mis hermanos, ¿y quién borra ese nombre? Nosotros mismos lo estamos borrando. Es más, no es ni el Señor. Nosotros lo estamos borrando o nosotros lo estamos manteniendo escrito ese nombre. Porque hemos decidido seguir al Señor. Y dice, mire qué bonito dice en el verso 7, hijitos míos. El apóstol Juan, ¿cómo amaba? El discípulo amado, hijitos míos, nadie os engañe. O sea, ya no es tiempo que digamos, yo no sé, yo no ignoro, está bien, el que es bebé en el Señor hay que enseñarle. Pero si tenemos un tiempo, hermano, necesitamos anhelar. Volvámonos en todo en la vida para tener éxito. Tenemos que volvernos profesionales, tenemos que volvernos cada día mejor y dar la excelencia. Y si hablamos de Dios, que somos hijos de Dios, pues conozcamos al Dios a quien servimos y así hacemos lo correcto. Si no, lo dejamos en vergüenza a Él. Ese es mi hijo. Él no dice nada bueno, pero nuestras acciones lo reflejan, mis hermanos. Hijito mío, no os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Quiere decir que en la justicia hagamos lo correcto aunque nos duela. Si aquel miente, que mienta, pero nosotros no mintamos. Si aquel hace cosas malas, nosotros no la hagamos, porque yo soy hijo del Señor. ¿Y por qué? Porque Él derramó su amor. Mira cuál amor. Mira que lo que Él hizo, sufrió la vergüenza, el dolor por mis pecados. ¿Cómo yo le voy a fallar a Él? Entonces eso sería como un hijo cuando el padre lo dio todo por él y no le valora el sacrificio. ¿Cuántas personas guardan sus cosas, su riqueza, y cuando ellos mueren el hijo toma otra decisión y se gasta todo? ¿Y qué dicen los que ven? ¡Qué tristeza! Trabajaron duramente y sus hijos no valoró. Muchos a veces así tomamos la misericordia del Señor, mis hermanos. Nuestras obras son como trapo de inmundicia delante del Señor. Nada es por obra, sino que por su gracia, su amor y su misericordia. Y luego el verso 7 dice, el que practica el pecado es del diablo. Y lo dice así el Carmen. Es del diablo, mire qué fuerte, pero gloria a Dios que lo dice la palabra del Señor, porque el diablo peca desde el principio. Él se rebeló contra Dios, después se rebeló con la creación de Dios, con el varón que Dios hizo y esa mujer, para vengarse de Dios, y dice luego, para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Ahora que si somos hijos de Dios y Él mora en nosotros, no vamos a actuar como cuando tuviéramos, porque Él ya está con nosotros. Pues actuemos como hijos del Señor. O sea que si somos, no podemos estar entre medio hijo de Dios o medio hijo del diablo, no. Somos hijos de Cristo o somos hijos del diablo. ¿Y qué dijo Jesús? Por su fruto los conoceréis. Entonces, usted y yo tomamos la decisión, mis hermanos. Dice, peca desde el principio, pero luego dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Señor, toma control de mi vida, te entrego mi voluntad, mis deseos, y en el nombre de Jesús rompemos toda cosa que vi antes, porque ahora ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Todo deseo, toda cosa, todo enojo, toda ira, toda contienda, todo celo que nos viene en el nombre de Jesús, que el Señor rompe esa cadena, seamos libres y que ahora seamos templo y morada del Espíritu Santo, donde haya alabanza en nuestra boca, donde haya gratitud, donde haya gozo, donde no haya ira, no haya enojo, porque eso no viene del Señor, viene de la desobediencia, mis hermanos. Y luego dice el verso 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No quiere decir que no puede, porque muchas personas dicen, no puedo pecar. Físicamente podemos pecar, que no debemos pecar es diferente. Por eso el verso dice,
el que es nacido de Dios no practica. Claro, no debemos de practicar el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente es el Espíritu Santo que él depositó en nosotros. No puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí, mis hermanos, la palabra nos está dando un autoexamen. Mi hermano y amigo, es momento de hacernos un autoexamen. Soy hijo de Dios. Veamos nuestras obras, si le agradan al Señor o le desagradan. Nunca es tarde. Hoy es el momento de tomar decisiones y mejorar. Cristo viene pronto. Y si no, la muerte nos puede sorprender. Lo importante es que tú y yo estemos preparados. Si suena la trompeta, Cristo viene, o la muerte nos sorprende, estamos listos para irnos con Él. Sea que sea hoy, sea mañana, no importa. Nadie sabe el día ni la hora en que vamos a morir o Él va a venir. Lo importante es que tú y yo estemos preparados para recibirle con Él y que nada ni nadie nos robe el gozo de la salvación que solo viene de Él. No dejemos que nadie nos engañe. El único que dio la vida por usted y por mí se llama Jesucristo. Dele su vida, dele su corazón, dele su tiempo y que Dios le bendiga.